Paso a Paso, el podcast de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Historias de Resiliencia, episodio 1. Las vivencias aquí vertidas son puntos de vista de miembros de Alcohólicos Anónimos y de cómo viven el programa. Las opiniones no hablan a nombre de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Hola, ¿qué tal, compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Sean bienvenidos al podcast de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy tenemos un invitadazo especial, podría decirse que es nuestro padrino de este primer episodio de este podcast, este proyecto hecho con mucho entusiasmo para ustedes, la comunidad, y para los que no son comunidad. El día de hoy contamos con Everardo Domínguez Landa, presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo estás, Everardo? Muy bien, contento de pertenecer a esta gran comunidad de Alcohólicos Anónimos. He tenido el privilegio de participar desde hace casi 10 años. En esta Semana Santa próxima cumplo 10 años de servicio. Incluso termino mi periodo como presidente. 4 años en la presidencia que me han llevado a conocer a más compañeros, a ser parte de la toma de decisiones de la comunidad y pues presidir la conferencia y la junta en los trabajos. Usted empezó estos 10 años, ¿cuáles fueron sus roles aquí en la Central Mexicana? Sí, yo fui invitado por un delegado de la zona del sur de Veracruz y bajo características muy curiosas, porque yo no conocía nada del programa de Alcohólicos Anónimos. Mi formación es empresarial de negocios, nada cercano a temas de salud mental y adicciones como otros compañeros no alcohólicos que están en la Junta. Estamos 6 personas en la Junta de Custodios de los 18 que la integramos, que no bebemos, no tenemos problema con el problema de la bebida, ni la hemos tenido nunca. Y entre esos me encuentro. Unos compañeros me invitan a integrarme y empiezo a conocer de qué se trataba el programa y queda uno maravillado, porque rompe cualquier esquema de las cosas formales del mundo, ¿no? O sea, una comunidad que basa temas para empezar, en no buscar cosas que el mundo siempre rastrea, dinero, poder y bienes, ¿no? Tan solo el pensar que todos los que estamos aquí no buscamos ninguna de esas cuestiones, ya desde ahí empieza a generarse un shock mental ahí, ¿no? Y cuando te das cuenta que es real, pues hace enamorarte de una comunidad así, ¿no? Donde nosotros solo buscamos a la persona que quiere dejar de beber, solo nos preocupa a él, nadie más, no nos metemos en temas políticas, económicas, las políticas públicas no nos interesan, temas gubernamentales, qué hacen las alcoholeras, o sea, no hay nada alrededor de lo que estamos, más que el enfermo alcohólico, y todo lo hacemos sobre él. ¿Y cuál fue este primer acercamiento ya personal, igual no tanto profesional, con Alcohólicos Anónimos? O sea, muchas personas, o como usted lo comentaba, muchos de los profesionales tienden a entrar a la estructura de Alcohólicos Anónimos por familiares que hayan tenido problemas con la bebida, o por amigos, o por personas cercanas. En su caso, ¿cómo fue este acercamiento? Ninguno. Lo he compartido en algunas ocasiones en reuniones con compañeros de que mi única cercanía eran las películas de Hollywood, ¿no? Donde se ve las escenas clásicas en una reunión de alcohólicos, en un círculo, alguien coordinándola, y llega una persona ahí, ya sea en una iglesia o una escuela, y tienen un compartimiento ahí, ¿no? Para hacer su catarsis y estar en el programa. De ahí en fuera no existía nada en mi vida que me acercara al alcohólico. No soy hijo de alcohólicos, no tengo familiares, mi formación no tiene que ver con eso, a diferencia de mis otros compañeros que están en la Junta de Custodios, que tenemos psiquiatras, psicólogos y gente que está metida en el tema. Entonces yo me acerco y eso es lo que me genera muchísima atracción, que los conceptos tradicionales no aplican aquí. Alguien me decía, un compañero alcohólico, dice, imagínate esta escena, una persona que deja de beber y se está reintegrando a todo lo que es su familia, la sociedad y todo. Y me preguntaba, ¿tú crees que la familia está contenta? Y mi reacción primera es, pues claro, todos emocionados, ¿no? Y dice, no, para nada. La familia sufre mucho. Sufrió el alcoholismo y ahorita sufre su abstención, porque entonces empieza él a querer ser parte de una familia donde él se había ido hace mucho, ¿no? Sí. Empieza a cuestionar a la esposa, a la pareja,
en cuestiones de higiene de la casa, alimentos, empieza a cuestionar a los hijos de a qué hora salen, a qué hora entran, cómo se visten, y toda la familia está viendo a una persona que no conocían, ¿no? Porque el padre de familia, en este caso el ejemplo, pues él nunca estaba, y cuando llegaba por cubrir sus remordimientos prefería esconderse, callarse, o darle a los hijos algún dinero para irse a la fiesta, ¿no? Y ahorita cuestiona a todos, y entonces la familia sufre, ¿no? De ahí que el programa lleva que el alcohólico debe, pues, cambiar actitudes también, no solo tapar la botella, ¿no? Y todo este conocimiento que voy adquiriendo ya en el caminar, ya en la comunidad, pues me genera más atracción aún, ¿no? Y ver que realmente hay mucho dolor alrededor de esto. En mi casa, afortunadamente, no ha habido carencias en ningún sentido. Soy padre de 2 hijos, y el verlos que ellos son privilegiados, de que en la casa no hay pleitos, no hay gritos, hay alimento, hay uniformes, hay un papá y una mamá que los llevan a la escuela y a vacaciones, y pensar que hay niños que no tienen eso, pues sí hace que el corazón sufra, ¿no? Sí. Y de ahí es la idea de participar aquí, ¿no? El dedicarle algo de tiempo para aportar, y que otros niños que no han tenido la oportunidad puedan recuperar a sus padres. ¿Cómo uno piensa precisamente eso, ¿no? Que después de que una persona deja la bebida, todo es color rosa, todo es hermoso, y no, o sea, realmente es convivir con otra persona completamente diferente a la que fue, ¿no? Y es un proceso, pues, debería ser muy complicado para la familia. Prácticamente es como un nuevo integrante de la familia siendo propio integrante de la familia, ¿no? Sí, es un extraño, y nuestra literatura lo marca muy claramente, ¿no? O sea, Bill W., nuestro cofundador, que escribe nuestro gran libro base, nuestra columna vertebral, los 12 pasos, Alcohólicos Anónimos, como siempre he compartido, él no era ni religioso, ni médico, ni nada parecido, pero cómo escribe un libro que es tan vigente al día de hoy, ¿no? Que tiene conceptos de medicina y conceptos espirituales, y que funcionan. Él toma conceptos universales al final de cuentas, por eso es que funciona. Y ahí describe cómo el alcohólico anda perdido, piensa chueco. O sea, piensa chueco en todo, ¿no? Lo que pudiera ser lógico para nosotros, para él no lo es, ¿no? El mismo Bill W. lo manifiesta en diversas ocasiones, ¿no? Cuando dice, es como el que va a cruzar una calle y lo atropellan, y se recupera y busca la misma calle sabiendo que lo van a atropellar, y lo está haciendo así de manera indefinida, ¿no? Entonces para cualquiera sería ilógico eso, pero para el alcohólico no. Está perdido, e insisto, y causando mucho daño, o sea, a los familiares, a los padres, a los hijos, si es empleador, a tus trabajadores, si trabaja para alguien, a tu patrón. Entonces está dañando a todo, y el programa nos lleva a eso, a tener una nueva forma de vivir, no solo tapar la botella, sino tus comportamientos y entender, ¿no? No, y hablando precisamente de esto que uno no conoce, ¿no? Que hasta que lo ve, hasta que está dentro de una estructura como Alcohólicos Anónimos, ¿cuál fueron sus tabús que fueron completamente desmitificados de cuando no estaba dentro de Alcohólicos Anónimos a cuando ya estuvo dentro de la estructura? Sí, pues es el concepto clásico de la enfermedad, ¿no? Uno con los amigos, en el vivir uno dice, pues le encanta a esta persona el alcohol, no se controla, ¿no? ¿Cómo es posible que yo estoy estudiando y él está en la fiesta? Y no te das cuenta que lo que pasa es que está enfermo, ¿no? O sea, ese es un gran tabú, y que la sociedad lo tiene, ¿no? La sociedad, como son enfermedades que tienen que ver con salud mental, tienen que ver con el alma incluso, son cosas que no se ven. Cuando vemos una persona que se lastimó unos huesos, pues es muy fácil pensar, ok, trae un yeso, trae una férula, trae alguna situación, ¿no? O ver a una persona con cáncer, pues también genera una empatía ante el sufrimiento, ¿no? De verlo postrado, ver cómo baja de peso, cómo se va acabando poco a poco, ¿no? Así muchas enfermedades. Pero las de salud mental no nos damos cuenta, y entonces las juzgamos, ¿no? Las juzgamos, porque al final de cuentas un borracho es feo. O sea, esa es la verdad, un borracho es feo. O sea,
yo no me imagino, bueno, sí, va uno caminando en la acera de una calle y viene un borracho y lo evitas. Dices, no te quieres topar con él porque no va a ser un movimiento brusco, te lastima más si vas con tu familia, ¿no? Sí, estar en una reunión y que te toque el borracho al lado, ese que te abraza y te empieza a besar aquí casi, pues no es bonito, es feo, ¿no? Y no se diga el que ya tiene varias horas o días en la bebida, que pues lo ves tirado ahí entre temas de higiene muy cuestionables, ¿no? Entonces, el borracho es feo, ¿sí? Y entonces lo evitamos y lo juzgamos. Cuando entras a la comunidad y empiezas a identificar al alcohólico, pues te das cuenta lo que la salud describe, es incurable, progresiva y mortal. No se dan cuenta, lo sufren y ahí están, ¿no? Sí, y es precisamente esto que a veces no vemos, igual no solamente en el alcoholismo o en el alcohólico, el ejemplo que acabas de dar de pues la persona que está ahí en la acera de pues en la calle tirado con una higiene cuestionable, que pues a veces son personas que ya no tienen ni siquiera conocimiento de la realidad, pero qué es lo que causó eso, ¿no? Y precisamente aquí se abordan ese tipo de temas también, o sea, no tanto desde la psicología, pero sí desde el por qué el alcohólico sufre. Por eso se vuelve un tema tan básico como la asistencia a los grupos, que siempre insistimos que es la base de lo que somos. Si bien aquí en la Junta de Custodios vemos temas de carácter nacional, jurídicos, de negocios, financieros, de la asociación, todo se trata del grupo, siempre se va a tratar del grupo, ¿no? Porque ahí es donde va a llegar, es la base, es la fuente de todo. Esa persona que ahorita está llorando, sufriendo, que se levantó sin dinero en la bolsa, con problemas en la casa, con incluso hasta que haya cometido delitos que son tan cercanos al tema del alcoholismo, va a acercarse a un grupo. Sí, habemos más de 14,000 grupos en el país y esa es nuestra esencia, que eso se mantengan, que siempre esté una luz prendida, haya alguien en el servicio ahí sentado esperando al nuevo, ¿no? De eso se trata todo lo que somos, ¿no? Uh-huh. Hay un momento clave desde la enfermedad del alcoholismo hasta la recuperación. ¿Cuál es tu momento clave desde este lado de la gestión, ¿no? De ser un custodio clase A? Sí, el de estar en este servicio me ha permitido conocer a muchas personas. He viajado mucho por invitaciones de ellas y cómo ha sido impactante el ver que el alcohólico en un pueblo del sur de Veracruz reacciona igualito al de Baja California. Y es más, reacciona igual que el de Centroamérica, el de Venezuela, el de Colombia, ¿no? El servicio me ha llevado hace un par de meses tuve la oportunidad de participar en un evento a nivel internacional, la Reunión de las Américas, y mis compartimientos ante 18 países, y hablamos de lo mismo, es el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, el alcohólico hipersensible, con dolor, intolerante, a pesar de tener muchos años de recuperación, ¿no? O sea, somos los mismos en todos lados, ¿no? Incluso cuando convivo con custodios de otros países, tal parece que estoy viendo a mis custodios de México, ¿no? Ya de repente veo alguno y digo, este venezolano se parece a fulano de tal, reacciona igual, ¿no? De Brasil reacciona igual que mi amigo compañero custodio tal, ¿no? Entonces son los mismos, ¿no? Sí. Y lo que siempre hay, y eso creo que es una de las características, es miedo. Siempre hay miedo, ¿no? Y siempre lo observo, siempre estoy atento porque los compañeros tienen miedo a pesar de que tengan 20, 30 años de sobriedad. En su corazón, en sus acciones, siempre hay un temor, ¿no? Y está el no querer quedarse atrás por lo mismo, ¿no? En la junta, cuando de repente alguien va a exponer, alguien de los recién que se integran a la junta, los vemos tan coherentes, tan echados hacia adelante que uno no se imagina que es un enfermo alcohólico, ¿no? Pero cuando termina nuestra reunión y me acerco incluso a compartirle que lo vi tan bien en su exposición, siempre me dice, no, yo estaba temblando de miedo, ¿no? Pero al final, como buen alcohólico, decía, yo no me voy a quedar atrás y nadie va a decir que yo soy menos, ¿no? Y agarro valor y me pongo a exponer, ¿no? Pero al final están cubriendo sus miedos. ¿Podría decirse que entonces un alcohólico en Latinoamérica tienen las mismas características? Y para los otros países, Europa o Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, ¿son las mismas también?
Por lo que he visto, igualitos, ¿no? Ajá, te decía que trabajamos mucho con la gente de las Américas, básicamente, y eso veíamos, ¿no? Eso veíamos incluso con compañeros de Canadá, de Estados Unidos, donde también hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, ¿no? Y ahí está el sufrimiento, la hiperactividad y todo lo que eso representa, ¿no? También el estar en este servicio nos ha permitido aportar a todos estos países, ¿no? En México nosotros tenemos la fortuna de que tenemos una central mexicana muy fuerte. A pesar de nuestros problemas tan domésticos que nunca se van a ningún lado, cuando comparamos con otras estructuras, nosotros estamos a otro nivel, ¿no? Me refiero a infraestructura, en personal, en recuperación, en nuestra edición de literatura. Porque hay países, por ejemplo, Colombia fue de los primeros en recibir el mensaje en América y en el inicio Colombia era nuestro padrino. Y ahorita, cuando los aborda uno, se quedaron muy lejos, ¿no? Incluso hay estructuras que han colapsado y han reiniciado, ¿sí? Entonces no hay una junta formal, sus comités están muy mal definidos y traen unas deficiencias muy fuertes, ¿no? De ahí que tenemos la responsabilidad nosotros de ir a apadrinarlos también, porque reconocemos que así como ellos necesitan que les llevemos el mensaje, es un tema de agradecer, porque a nosotros nos trajo alguien el mensaje alguna vez. De hecho, en la comunidad es para todos conocido Dick Pérez, un compañero que ya vivía en Estados Unidos, nada tenía que hacer, y se vino a la Ciudad de México, y en el teatro de la ciudad hizo una información pública, y es una referencia para nosotros, que de ahí se desprendieron la creación de muchos grupos, que medios de comunicación hablaran de nosotros, y se expandiera el mensaje. Ya hablando en el sentido más personal, ¿qué influencia ha tenido toda esta estructura de Alcohólicos Anónimos en sus relaciones familiares, en sus relaciones personales? ¿Cómo ha abordado la literatura? Porque estamos empapados de literatura, de diferentes libros de Transmítelo, Los 12 Pasos, muchísima literatura que incluso para el personal no alcohólico es funcional para su vida personal. ¿Cómo ha sido usted la influencia que ha tenido para sus relaciones? Cuando llegué, por primera vez, yo decía, qué raros son estas personas. Son muy raros, ¿no? Porque desde sus reuniones, cómo las inician, empiezan con momentos de serenidad, empiezan a reflexionar, se toman un momento para orar, para hacer una introspección y pensar qué los tiene en esa mesa en ese momento. Muy ordenados, hay alguien coordinando la reunión, cuando lo que yo había visto era que si alguien no hace caso es un borracho, ¿no? Un alcohólico, no hace caso a nada, y aquí antes de hablar piden la palabra, y no pueden hablar hasta que no se las dan, ¿no? Y los ve uno bañaditos, perfumados, bonitos, y entonces se va toda la imagen de lo que uno pensaba, ¿no? Y al terminar, a pesar de lo que hayan analizado, discutido, o lo que se haya hecho, se abrazan en un rincón de donde estén ellos sesionando y como hermanos se van, ¿no? Eso no se da en ningún lado más que aquí. Y entonces, ya ahorita con el paso de los años, convivir, entender y sentirlo, ha cambiado el pensamiento de que yo decía, qué raros son estas personas. Yo ahorita digo, qué raros son todos los que están afuera, ¿sí? Porque no tienen el privilegio de estar entre nosotros. Exacto. He aprendido esas cosas que son como muy subjetivas. Decía que mi formación como contador público, yo soy de lo material, de lo tangible, números. Y aquí todo es subjetivo, pero subjetivo para bien. Todo es intangible para bien, ¿no? Y tan así que yo he llevado cosas del programa a mi vida diaria. Por ejemplo, en diversos negocios donde yo era el titular y yo tomaba las decisiones y todo lo armaba yo con sus consecuencias. Me di cuenta que se funciona mejor en comités, ¿no? Así como en Central Mexicana. Exacto. Y entonces yo ahorita en todos mis negocios tengo comités. Y entonces ya tomo menos decisiones porque he entendido que una conciencia colectiva piensa mejor y se equivoca menos, ¿no? Entonces lo he llevado a mi vida, ¿no? De hecho, en estos 10 años que tengo participando, pues mi agenda del mes mucha tiene que ver con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Me ha dado mucha paz, desde luego, ¿no? O sea, no solo fue venir a ayudar en los temas jurídicos, legales, financieros, sino me he llevado mucha tranquilidad, ¿no? A mi vida, a mi familia,
a todo donde me desempeño, ¿no? Y te das cuenta que está uno entre gente valiente, entre gente que ha salido de lo más oscuro, y eso te hace reconocer que el ser humano es bueno al final de cuentas, ¿no? Que a pesar de todas las circunstancias, son personas buenas y a las que podemos aprender. Gente valiente que ha tomado la decisión en ese primer paso de la admisión, ¿no? Esa admisión yo la he llevado a muchas cosas de mi vida personal y familiar y de negocios, porque cómo le damos vuelta a reconocer las cosas, ¿no? Exacto. Aceptar que nos equivocamos. Entonces, en mis actividades personales, pues he aprendido eso, ¿no? A trabajar en la modestia, en la humildad, y reconocer cuando uno tiene problemas, cuando uno toma buenas decisiones, y hace que te quites losas de la espalda. Y eso es bueno en tu vida. Sí, súper bueno. Creo que todos hemos tenido esa influencia, por lo menos las personas que estamos dentro de aquí del personal no alcohólico de Alcohólicos Anónimos. Yo siempre he tenido una duda. Usted que ha tenido más acercamiento con personas que lograron dejar la bebida y ser parte del programa, ¿cómo son los primeros días de dejar de beber? ¿Cuáles serían estos consejos de las personas que usted ya conoce, con las cuales ha interactuado? ¿Cuáles serían los consejos que le podrían dar a una persona que apenas está intentando dejar de beber, que ya tomó la decisión de dejar de beber? Sí, son muchos caminos, son muchas historias, todas alrededor de tragedias, ¿no? Están desde los compañeros que tienen esta necesidad ya de acercarse y hacer un alto, el que simplemente se levanta, abre los ojos y se da cuenta que está en un barranco con un automóvil, ¿no? Que quedó estrellado ahí porque estaba con la bebida, ¿no? O el compañero que se levanta cuando escucha gritos de la esposa porque ella está en la puerta de la casa impidiendo que llegue gente de la oficina del marido a levantarle un acta de que no fue a trabajar porque andaba borracho, ¿no? O situaciones trágicas y muy terribles, pero pues están ahí y son más comunes de lo que quisiéramos en la vida, donde un enfermo alcohólico patea el vientre de la esposa y pierden al bebé, ¿no? Porque él estaba en esas condiciones. Así llegan, Así llegan esos famosos escuadrones de la muerte, donde ya los compañeros un día deciden irse a la bebida completamente, o sea, ya tomarlo como para acabarse, para morirse. Y consiguen un cuartito y 2 o 3 borrachos, solo se dedican a beber. Y entonces hay un líder incluso en esos grupos de borrachos, y ya donde le dice a uno, tú te vas a encargar de traer el aguardiente. Al otro le dice, tú vas a traer un pollo, y al otro tú vas a traer las tortillas. Y los manda a que vayan a buscarlo. Y si no lo traen un par de horas después, les dan hasta sus tablazos, ¿no? Bueno, esos son nuestros alcohólicos, pues, los que se fueron a la bebida completa, y para lograr comprar la bebida, el pollo y las tortillas, pues hicieron lo que había que hacer. Si había que robar, robaban. Si había que engañar a la familia, lo hacían. Si había que inventar historias de que ya iban como 10 veces con la muerte del familiar, porque son muy dados a llegar a llorar y a pedir que necesitan 100 pesos para la caja del muerto del familiar, lo cual no es cierto. Entonces en esa tristeza llegan, o sea, en esas condiciones tan trágicas, y así están todos los compañeros, ¿no? Y no se diga, y parte complicada, los que están privados de la libertad, ¿no? Nosotros tenemos grupos en casi todos los centros penitenciarios, cárceles y eso, y vemos personas que ahí, aparte de que perdieron la libertad, beben, ¿no? Y entonces están en condiciones muy tristes, ¿no? Justamente hablando de este tipo de personas privadas de la libertad, en la recuperación siempre tiene que haber una inspiración, ¿no? Una inspiración o una actividad lúdica que pueda, si no bien no reemplazar la bebida, sí ser un método de terapia, ¿no? Usted que ha estado o que ha visto o que ha presenciado estas personas privadas de la libertad, ¿cuáles son estas inspiraciones artísticas o este arte terapéutico ya posterior a la decisión de dejar de beber? Sí, en alguna ocasión, hemos ido a varios centros penitenciarios, pero tuve la oportunidad de ser ahora sí de las últimas misiones que fuimos a las Islas Marías, ¿no? En las Islas Marías
pues es personas que viven hasta con su familia. Vivían, ya fue cerrado este centro penitenciario. Y hay cosas, como comentaba hace un momento, tan subjetivas o intangibles que no puedes identificar o cómo describirlas. Un compañero en uno de nuestros grupos, de hecho fue, insisto, como ya se cerraron las islas, fue el último grupo en cerrar, Laguna del Toro, describía que él se dedicaba a andar con los mañosos, ¿no? Y entonces traía muchas tragedias, traía muchas vidas en la espalda, traía mucho sufrimiento y el alcoholismo, ¿no? Y como él, cuando es precisamente privado de su libertad y llevado allá, conoce al grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y de la nada en ese momento él siente que debe de cambiar, y estando allá, privado de la libertad, y nos coordinaba nuestro grupo al interior, ¿no? Entonces, este amigo, pues, tuvo ese despertar, tuvo esa oportunidad divina, ¿no? Porque si vemos números, o sea, hay más de 4 millones de personas con problemas de alcoholismo, y en nuestro grupo habrá arriba de 100,000, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que sí hay un tema de un poder superior, algo como cada quien lo conciba, Dios en el caso mío, creo que es mi poder superior, que de repente dice, tienes que entrar por aquí, ¿no? Tienes que acercarte aquí y empezar, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata mucho, ¿no? Porque el enfermo alcohólico ha intentado muchas cosas y nunca le han funcionado, ¿no? Entonces, como que no hay una regla de qué tuvo que pasarle para entrar a nuestro grupo y recuperarse, ¿no? Por todas las historias que se dan. No importó para muchos las lágrimas de los papás, no les importó el llanto de los hijos, no les importó las tragedias en la casa, en el trabajo, como al día de hoy muchos siguen ahí, ¿no? Pero alguien de repente fue tocado y entró a nuestro grupo, ¿no? Entonces, sí creemos que algo superior a nosotros fue el que los toma y dice, es momento de cambiar. Justamente siempre la fe, ¿no? Tienen que ver mucho en esto. He escuchado casos de personas que no creían y estaban aferrados a esta enfermedad, que en ese entonces pues ellos no sabían que era una enfermedad del alcoholismo, y que llegan aquí y ven un ser superior, y como usted lo dijo, independiente, para ustedes Dios, para otra persona puede ser el sol, para otra persona hay muchas religiones aquí. Y hablando precisamente de eso, en la comunidad indígena, ¿cómo se da el alcoholismo? Sí, es una parte muy dolorosa, porque en México, que tenemos tanta tradición de pueblos indígenas, la referencia siempre es lo bonito, ¿sí? O sea, el tema de la cultura indígena, nuestros pueblos originarios, nos refiere que danza, baile, cantos, nos refiere vestidos, comida, muchos protocolos, fiestas patronales, todo eso, ¿no? Y entonces cuando vemos a las poblaciones indígenas con el alcoholismo, pues duele, porque cualquier población indígena se marchita con el alcohol, ¿no? Se marchita terriblemente. En mi caso, yo vivo en Veracruz y de repente veo, por ejemplo, en la zona del Totonacapan, ahí por Papantla, donde están los famosos voladores, que esa tradición es tan reconocida a nivel mundial, ¿no? Cómo van el sol, el pájaro, todo lo que representan esas danzas, ¿no? Vida. Y tú puedes ver en la calle vestido a un volador de Papantla, bebido, ¿no? En unas condiciones deplorables, ¿no? Y eso es doloroso, porque entonces dices, ¿cómo puede llegar a eso, no? Desde luego tiene que ver con temas culturales. En Oaxaca, en Chiapas, donde también hemos caminado y son zonas de poblaciones indígenas, vemos en sus fiestas que niños de 8 años beben cerveza, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo es posible si la ciencia dice que el cerebro madura hasta los 21 años? O sea, todo lo que le metas antes de los 21 lo va a destrozar. Entonces dices, este niño que tiene 8 años, cuando llega a los 21 a la madurez de su cerebro, ya cuánto se le quemó, ya cuánto ya no pudo producir. Y va a ser una persona que no va a tener las competencias ni las capacidades. Y entonces hemos visto en nuestro caminar, en el tema de indígenas, un tema con niños, ¿no? O sea, porque viene ahí desde el tema cultural, ¿no? Entonces, a raíz de esto, de hecho, la comunidad decidió que generáramos nuestra semana compartiendo esfuerzos,
para este año dedicado al tema indígena, ¿no? De ahí que se está replicando ahorita en nuestras 83 áreas este mensaje, llegando tanto por las puertas que nos abren las instituciones con las cuales compartimos el esfuerzo, y de por sí el trabajo que ya tienen nuestros compañeros en ese despertar y el conocer que tienen que seguir transmitiendo el mensaje. Entonces, de eso se trata, que nosotros sigamos transmitiendo el mensaje para que en estas comunidades, en todos lados, pero en las comunidades indígenas, al menos reforcemos, ¿no? Y el ser humano ha tenido la capacidad de, donde se encuentre, aprender a destilar algo. O sea, si encuentra una caña, la destila y la vuelve aguardiente. Si encuentra un agave, lo vuelve tequila o mezcal. La piña la vuelve tepache. O sea, todo lo vuelve alcohol, ¿no? Y entonces, este tema cultural de los pueblos indígenas se vuelven entonces como parte de su cultura aprender a destilar el alcohol, ¿no? Y entonces encontramos alambiques y barricas hechas ahí de manera prehistórica y producen alcohol, ¿no? Y vuelvo a lo mismo y se lo están dando a los niños y a las personas, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía escasos 10, 12 años, acompañé a mi padre, que es de una zona indígena de Chiapas, a una de las fiestas patronales. Y cuando se dio la fiesta, pues alegría, baile y todo, ¿no? Y al día siguiente me levanto temprano y me fui a caminar en el pueblo, un pueblo muy pequeñito, ¿no? Y en esa época estaba de moda Rambo, la película, ¿no? Y entonces yo veía y decía, yo creo que por aquí pasó Rambo, porque parecía una masacre porque veías a toda la gente tirada, pero sí decenas de personas que en la fiesta le pegaron hasta morir con el alcohol y se quedaron tirados ahí durmiendo en las calles, ¿no? Y yo le decía a la familia, oigan, esto es como que pasó Rambo por aquí, ¿no? Porque mira, parece que masacró a todos. Y era el alcohol, en un pueblo indígena, destrozados todos, ¿no? ¿Cómo una actividad tan prehispánica como es el destilado, algo cultural dentro de las comunidades indígenas e incluso hasta del propio país México, cómo se puede llegar a ser un problema, ¿no? Un problema de alcoholismo, que sí, combinar que cuando la cultura se vuelve un problema, ¿no? Sí, en este aprendizaje que se va dando, por ejemplo, también en el tema penitenciario del que platicábamos, hay una cultura extraña de que se van enseñando entre las personas privadas de la libertad cómo hacer su destilado al interior, ¿no? Sí. Entonces sucede que en ese andar que tienen, que alguien comete un delito y lo mete en una cárcel, llega y de manera endémica ahí saben destilar algo. La papa, la piña, o sea, lo que tengan de producto lo vuelven alcohol. Y lo aprende, y luego lo cambian a otro centro penitenciario y se lleva ese conocimiento y va enseñándolo, ¿no? Sí. O sea, es bien curioso cómo lo realizan y hasta polvos para hacer bebidas las vuelven destilables, ¿no? Y hacen su alcohol. ¿Cuál consideraría que ha sido como que el punto clave dentro de las comunidades indígenas, y ya para cerrar el tema, de estas personas? Hay personas que no hablan ni siquiera español, que hablan dialectos nativos, lenguas nativas. ¿Cómo ve usted el hecho de que Alcohólicos Anónimos llega incluso a diferentes dialectos dentro de nuestro propio país? Sí, muchos integrantes de la comunidad, efectivamente, que los que ya tienen incluso varios años de sobriedad son indígenas, son de comunidades y están haciendo su servicio para eso. De hecho, nosotros ahorita estamos viendo cómo podemos empezar a editar libros y folletería en diferentes dialectos, ¿no? Ya estamos en ese tema. Grandes servidores de nosotros, un gerente que tuvimos, un custodio, era de la cultura mayo, hablaba el dialecto. Compañeros que tenemos en Oaxaca, que tenemos en la península de Yucatán, te hablan el maya, ¿no? Incluso es muy padre llegar a las reuniones cuando nos invitan a sus congresos, a sus eventos, que muchos llegan y en sus compartimientos una tercera parte de ese lo hacen en su dialecto, ¿no? Y lo dirigen y comunican bien, ¿no? El dialecto en todo el país es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso cómo esas lenguas han servido para comunicarse por tanto tiempo, ¿no?
Sí, y pasa igual que como con un idioma, ¿no? Que a veces puedes decir el inglés no es el mismo el de Inglaterra que el de Estados Unidos o el de Australia, ¿no? Por ejemplo, es muy común que el totonaco, el maya, el náhuatl, el popoloca es diferente de comunidad a comunidad, ¿no? Y entonces ahí estamos y es uno de los grandes compromisos que tenemos, llegar más a estas comunidades, porque como decía, que el concepto de lo bonito, de lo que te representa un pueblo originario indígena, no se pierda por el alcohol. Sí, exacto. ¿Cómo vamos de general a particular, no? O sea, Alcohólicos Anónimos empezó en Estados Unidos, se ha traducido a diferentes idiomas, y en el propio español aquí en México, que también va a traducirse a diferentes dialectos. ¿Cómo vamos de lo más grande hasta lo más específico? Y me imagino que ha de ser así en otros países. Países como Perú con el quechua o pues otros países que tienen dialectos nativos, ¿no? Sí, de hecho hay algo bien importante que nos une, que es esa parte espiritual en la comunidad, que es hablar con el lenguaje del corazón. Eso es bien determinante, porque yo he tenido un par de experiencias gratas. En alguna ocasión hicieron un congreso virtual en Brasil y me invitaron a exponer. Y entonces yo le decía a la persona, a ver, yo portugués estoy muy lejos de eso, ¿no? Y entonces dice, mira, aquí hay dos cosas a favor. Una, que el portugués tiene muchas palabras parecidas al español. Dice, entonces medio te vamos a entender. Dice, y segunda, si tú hablas con el corazón te vamos a entender todo. Y entonces hice mi exposición en español, pausadito para que fuera escuchándose bien. Y curiosamente me entendieron todos, ¿no? Sí, todos. Y ahorita en las reuniones que tuvimos en Medellín, Colombia, hace poco, habíamos personas que hablaban efectivamente portugués, español, inglés y francés. Y si bien teníamos traductores, yo llegué por un experimento personal, me quité el traductor para escucharlos y les entendía, Les entendía porque estaba un lenguaje del corazón, hablaban de esa manera, ¿no? Y eso nos une, ¿no? Entonces, dialecto o bien un idioma reconocido o lo que sea, como se habla con emoción, sentimiento y con palabras muy básicas para nosotros, creo que todos entendemos. Alguna vez un compañero incluso me compartió su experiencia de que se fue a Afganistán por un tema de trabajo. Él no hablaba el idioma y cuando estaba ahí por su necesidad buscó un grupo, ¿no? Y dice que fue un periodo algo largo, estuvo como 3 meses allá por su trabajo, ¿no? Y dice que entendía todo, ¿no? Les entendía sin conocer el idioma, y cuando es un idioma muy diferente al nuestro, ¿no? Y entonces él iba a sus sesiones de grupo todos los días, y tanto escuchaba como exponía también, ¿no? Y él feliz en su recuperación. Cómo llega el lenguaje del corazón a todo el mundo y a todas las culturas, a toda, incluso pues Afganistán, que es un país completamente distinto culturalmente hablando a lo que es Occidente. El lenguaje del corazón es el que habla. Y bueno, pues sí, por último, ¿cuáles han sido las cosas que le gustaría hacer, que no ha hecho y que está planeando hacer aquí en AA? Ahorita estamos en una etapa en que vamos terminando nuestro servicio como presidente en esta próxima conferencia y con mucha satisfacción. Son 10 años que he participado en la comunidad, 4 como presidente, y decía justo hace un momento, estábamos en una reunión con los custodios y yo les exponía que como aquí, entre las muchas cosas que creemos debemos aplastar el ego, debemos aplastar la vanidad, debemos aplastar eso, que la Junta debía sentirse feliz por todo lo que hemos logrado, todo lo que se ha hecho. Y no tenemos que comparar nada, ni con el pasado ni con el futuro, ¿no? La Junta de Custodios, en este caso yo que lidereo en la presidencia, nuestro objetivo es mantener la luz prendida, ¿no? No importa si es una flama grande de la vela o es una flama pequeña, el gran compromiso es mantener la luz por todos los que van a venir, ¿no? Entonces, esa es la gran situación que se queda. Yo me voy con la felicidad del deber cumplido, de que hicimos lo que nos correspondía y siempre pensando en que Dios nos estuvo guiando. Perfecto. Pues bueno, compañeros de la comunidad y los que no son de la propia, les agradecemos mucho. En esta ocasión tuvimos
a un presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, el doctor Everardo Domínguez Landa. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar aquí presentes y estén al pendientes en las redes sociales sobre este pequeño proyecto que tenemos en la Central Mexicana de Servicios Generales. Mucho gusto y nos despedimos. Muchas gracias. Paso a Paso, el podcast de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Las vivencias aquí vertidas son puntos de vista de miembros de Alcohólicos Anónimos y de cómo viven el programa. Las opiniones no hablan a nombre de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos.